para el avance personal, el avance de la obra y para que realmente se genere fruto. Cada uno de estos puntos que vamos a reforzar es algo que usted y yo debemos buscar trabajar. Terminamos hablando de la expectativa, ¿cierto? El último, permíteme solamente agarrar desde ahí y decir, me he dado cuenta que muchas cosas en mi labor, mi servicio, no han prosperado porque nunca tuve la expectativa correcta. Por ejemplo, no he atendido en Bogotá muchos contactos, muchos grupos pequeños, muchas familias que no están en la iglesia y estamos trabajando para que entren a la iglesia. Muy bien. Pero muchas veces nunca han entrado. Cuando me pongo a mirar, me di cuenta que laboré con una expectativa errada. Bien, hay una familia ahí que ya el Señor está abriendo otra vez, pero durante muchos años yo iba a la casa de ellos para hacer estudios bíblicos, ellos me invitaban personas, y yo hice estudios bíblicos largos, sobre todo, casi todos los temas de la Biblia, hasta las cosas que estamos viendo prácticamente. Pero yo descubrí que cuando yo servía con ellos, mi expectativa era que ellos me recibiesen y recibiesen positivamente la palabra. Y de hecho, eso pasó. Pero en mi fondo de mi corazón, yo nunca trabajé con la expectativa de que ellos practicasen la vida de iglesia. Por lo tanto, después de 1 año, 2 años, hasta 3 años, cada vez que yo voy ahí, son positivos y me reciben. Pero en ellos no hay el profundo deseo de practicar vida de iglesia. Yo enseñé sobre vida de iglesia, enseñé sobre el cuerpo de Cristo, hice estudios de Efesios, estudios de los libros. Ellos leen el alimento diario. Todos leen el alimento diario, pero no se unen. ¿Por qué no se unen? Porque en el fondo había un error en mi expectativa. Hermano, es muy posible hacer muchas cosas dentro de la esfera del mover actual, etc. y aún no tener la expectativa correcta. Y le diré esto con mayor para seguir. Dios jamás, en común, Dios no nos da más allá de nuestra expectativa. Dios no nos da más allá de nuestra expectativa. A veces, por misericordia, a veces por la oración de otros, Dios excede nuestra expectativa para avergonzar nuestra falta de fe. Pero en la mayoría de los casos, Dios no da más allá de mi expectativa. ¿Por qué? Porque yo lo desperdiciaré, lo haré perder. Entonces, si yo espero solo ganar 1, Dios me da 1. Porque si me da 10, típicamente perderé 9. Porque mi expectativa es 1. Entonces, si yo quiero que Dios bendiga, yo necesito ensancharme. Amén. Quiero uno de los puntos que no llegamos. Hablamos del corazón, hablamos de las motivaciones. Pero ahora con la expectativa necesitamos hablar otro punto del corazón. Necesito un corazón ensanchado. Uno de los problemas que tenemos como servidores se llama estrechez de corazón. ¿Por qué no trabajo con ciertas personas? Porque soy estrecho. ¿Por qué un Juan Marcos es fácil ser eliminado? Porque yo soy estrecho. A veces no vemos esperanza en ciertos hermanos, pero no porque son ni pecaminosos ni nada, sino yo
soy estrecho. Pablo, en esta primera etapa de su experiencia, él quería ser firme para la obra del Señor, pero terminó siendo estrecho. Por eso él tuvo un conflicto tan grande con su compañero, por estrechez de corazón. Por eso con el tiempo, Pablo mismo se dio cuenta que necesitaba ensancharse. Tuvo el conflicto con Bernabé antes del segundo viaje, ¿cierto? Y curioso, yo creo que después del segundo viaje, el Espíritu trabajó mucho en Pablo. Fue en ese segundo viaje que Pablo toma a Timoteo. Yo creo que Pablo, esto es una opinión personal, yo creo que Pablo rápidamente se dio cuenta que había equivocado. Pero como no había celular para llamar a Bernabé, vuelva, yo me equivoqué, y trae Juan Marcos, no había celular, entonces él no tuvo cómo resolver eso así. Pero él tuvo un cambio de actitud. Y su cambio de actitud hizo que él se agarrara de otro joven y comenzó a perfeccionar ese joven. Y yo creo que Pablo se dio cuenta, su estrechez lo hizo perder una gran oportunidad. Lo vuelve a ejercer con Juan Marcos, con Timoteo. Y más adelante, ensanchándose más, él recuperó a Juan Marcos. Porque no solo Juan Marcos fue ayudado, yo creo que el Espíritu ayudó también a Pablo. Porque si Pablo hubiera permanecido en su estrechez, menos va a recuperar a Juan Marcos después. ¿Qué? Yo voy a recuperar a él. Si yo lo uso ahora, ¿cómo me quedo yo? Yo lo rechacé antes y ahora lo voy a recuperar. No lo voy a recuperar. Porque cambió Pablo. No solo porque Juan Marcos creció, también porque Pablo mismo se ensanchó. Por eso Pablo en 2 Corintios dice a los corintios: vosotros, oh corintios, no estáis estrechos en nosotros, sino estáis estrechos en vuestros propios corazones. Ensanchaos, oh corintios. ¿Tiene ese versículo? ¿Alguien recuerda dónde es? Es capítulo 6. ¿Tiene ahí? Para que lo anoten todos los demás. ¿Cuál es? 6:12. 2 Corintios 6:12. ¿Qué dice? Paul. No estáis estrechos en nosotros, sino que sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como amigo hablo, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. Entonces, otro aspecto del corazón, ya hablamos de motivaciones, hablamos de pureza. Tenemos que también hablar de un corazón ensanchado. Por no tener un corazón, por no tener por eso las iglesias terminan escasos, hay pocos hermanos que sirven, hay poca multiplicación. Todo eso obedece a estrechez de corazón. No hay campo para los jóvenes que van surgiendo porque hay estrechez de corazón. Entonces, hermano, nosotros necesitamos todos seguir esta comunión de Pablo. Ensanchaos también vosotros. Como hermanos que servimos, si vamos a perfeccionar a otros, que es otro
tema que vamos a llegar ahora. Vamos a perfeccionar a otros, vamos a formar a otros. Necesita haber un corazón ensanchado. Necesita. Mientras soy estrecho el corazón, nunca nadie va a prosperar a mi lado. Como digo, perdóname el ejemplo un poco término grosero, pero usando ese ejemplo de llanero solitario. Sí, muchas veces, a veces tenemos gente al lado, pero nunca queremos que surja más allá de un secretario, y perdóname la grosería, casi un tonto, que solamente está ahí y me dice sí a todo lo que yo quiero. Él a mí me dice, aquí no sabe, usted sí es el que sabe. Pero yo no quiero otro que Dios también puede hablar por él y tal vez hasta frenarme. Eso muestra en el fondo que yo soy estrecho de corazón. No queremos ver las hermanas surgir, estrechez de corazón. No queremos ver los jóvenes surgir, estrechez de corazón. Porque muchas veces Dios, mañana vamos a hablar de multiplicación, pero ¿por qué muchas veces Dios no nos permite multiplicarnos? Aun cuando damos mensajes de multiplicación, decimos a los hermanos, vamos a predicar el evangelio, todo eso decimos, pero nunca nos hemos mudado de corazón. Entonces, aunque estamos hablando de predicar el evangelio, nuestro corazón todavía solo cabe ciertas personas, ciertas clases de personas. Es verdad. Decimos que vida para todos. ¿Saben uno de los problemas de vida para todos? Perdóname la expresión. Vida para todos como actividad, como expansión. El principio sigue, pero vida para todos fracasó. ¿No por qué fracasó? Porque nosotros, aunque decimos vida para todos, no tenemos corazón para todos. Tenemos un tema, vida para todos, pero no tenemos corazón para todos. Como no hay corazón para todos, aunque usted y yo cojamos ese tema y ese lema y lo enseñamos, lo predicamos, nunca vamos a tener los resultados de vida para todos porque no me ensanché el corazón para eso. No son mensajes que dan los resultados. Es un corazón tratado por Dios. Aleluya. Esto nos liga al siguiente punto de refuerzo. El siguiente punto de refuerzo es la obra de Dios. La obra de Dios. Bernabé fue un hombre preocupado por la obra de Dios. Cuando él fue hasta Antioquía, hermano, no sé si ustedes captaron, él comenzó a hablarnos de la belleza de Antioquía. Aquí no se habló tanto como en Cali, entonces permíteme ampliarlo un poco. Antioquía era una ciudad bellísima. Hasta se dice que tenía calles de mármol. Era un lujo, como dicen, un lujo de ciudad. Como dirían los paisas, si hubiese paisa allá en ese momento, hubiera dicho el mejor vividero del imperio. Era un lugar bellísimo. Pero cuando Bernabé llegó allí, Bernabé quedó encantado, pero no de la ciudad. Él quedó encantado de la gracia de Dios que vio en la iglesia. Él vio la gracia de Dios. No es que vio una iglesia sin problemas, no es que vio una iglesia sin dificultades, pero vio cómo la gracia de Dios
estaba allí en Antioquía. Y él, rápidamente, entre comillas, sin autorización, no mandó una carta de regreso a Jerusalén. Oye, hermanos, me da permiso de quedar aquí. Él dio la gracia de Dios y él se pegó a la gracia de Dios. Empezó a exhortar a los hermanos y se dio cuenta, no, Dios está haciendo tanto aquí, necesitamos ahora otro don. Que él vio que ahí había dones, pero dice, hay otro don por allá que va a ser útil acá. Y él corrió rápido para buscar a Saulo y traerlo y introducirlo en la obra de Dios ahí. Pero mi punto ahora es que, ¿qué atrajo a Bernabé? La obra de Dios, la gracia de Dios que vino. Yo digo eso, hermano, porque muchos de nosotros somos atraídos por otras cosas. A veces salimos y Dios tiene un sentir y vamos a ver una región, pero nosotros salimos con el corazón de Bernabé buscando la gracia de Dios. Vamos, voy a ir a, póngame un lugar. ¿Ah? A 100 pesos. No, yo no quiero ir ya tan bajo como 100 pesos. Vamos a decir en cafetero. Yo voy a decir por qué. No porque no hay que ir a 100 pesos, pero yo quiero mostrar un principio. Va a ese cafetero. En vez de estar mirando la gracia de Dios, todos van a decir, a ver si le gusta la ciudad. A ver si es un lugar chévere para vivir. A ver si el clima es algo que yo tolero. A ver cómo está la situación esto, cómo está la situación aquí. Y miramos todo eso para ver si es un buen lugar para vivir y luego consideraré si puedo mudarme para allá. Yo voy a decir, hermano, esa clase de pensar hace sufrir la obra de Dios. Hace sufrir la obra de Dios. Cuando Bernabé pisó Antioquía y vio la iglesia, él no pensó ni en todas esas cosas que había allá, ciudades, calles de mármol, había bañeros y había una cantidad de cosas. Era una ciudad modernísima. Pero eso no atrajo a Bernabé. Lo que le atrajo a Bernabé era la obra de Dios. Amén. Hermano, realmente yo espero que Dios pueda dar una gracia a nosotros. Amén. De despertarnos a la obra de Dios. Amén. Muchos no hacemos más. No tomamos pasos más firmes por estar pensando en nuestro bienestar. No estoy hablando de ponernos en situaciones comprometedoras. Yo necesito aprender a seguir el Espíritu. Pero mi punto es que, ¿qué está en su corazón? Algunos están muy pegados a familia. Están pensando en mi futuro, mi bienestar. Y no tengo corazón para la obra de Dios. Entonces, hermano, yo pido que Dios nos ayude. Amén. Señor, dame un corazón para la obra de Dios. Amén. Permíteme ver la gracia de Dios. Puede ser en una iglesia, puede ser en un hermano. ¿Qué es lo que Pablo vio? ¿Qué es lo que Bernabé vio en Saulo? La gracia de Dios. Llega a Antioquía, ¿qué vio otra vez? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que hizo que él peleara? Que se nota que no era un hombre conflictivo. Pero ¿por qué discutió tanto?
con Pablo. Porque él peleaba no por Juan Marcos, su pariente. Algunos nosotros estaríamos peleando por el pariente. ¿Cierto? Tal vez si fuese el problema, ¿dónde está David Maestre? Si fuese David Maestre el problema, y tal vez Julie pelearía por su yerno. No, hay que darle oportunidad a mi yerno. ¿Cierto? Pero Bernabé no peleó por su pariente. Bernabé peleó por un principio. Porque él vio a Juan Marcos, porque Juan Marcos no tuvo un problema de pecado, tuvo un problema de carácter. Si el problema de pecado necesita un proceso especial. Él no peleó por otra cosa, él peleó porque él vio la gracia de Dios en Juan Marcos. Y él quería mostrar a Pablo, sí, él tiene errores, pero no podemos excluir a alguien del labor de la obra por causa de un error de carácter. Hay que dar lugar a que la gracia de Dios trabaje. Amén. Y en el fondo, espiritualmente hablando, Bernabé tenía razón. Y Pablo más tarde ve esa razón, no mucho más tarde. Y por eso él comienza a trabajar con un Timoteo. Y después él comienza a hablar del perfeccionamiento de todos los miembros. ¿Por qué ese tema del perfeccionamiento de todos los miembros? Nadie más habla de ese tema así tan sentido como Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que él había exigido perfeccionismo. Pero Dios no estaba interesado en perfeccionismo. ¿Quién nació perfecto? Sino Dios quería perfeccionamiento. Dios no busca hombres perfectos, sino hombres que se pueden perfeccionar. De Pablo volvió ese tema muy sentido para él. Porque Pablo descubrió, es importante perfeccionar a todos los santos. Y él no quedó ahora en un Juan Marcos, no quedó en un Timoteo. Él dice, no, todos los santos necesitan la obra de perfeccionamiento. Hay que perfeccionar a todos para la obra del ministerio. Porque Pablo ya vio que había errado en ese sentido. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a ver la gracia de Dios. La gracia de Dios en cada hermano, la gracia de Dios en una iglesia. Y ayudar a que esa iglesia pueda desarrollarse en esa gracia y puede avanzar. Y por eso Bernabé rápido comenzó a exhortar a los hermanos. Y exhortar no es esa exhortación que nosotros nos gusta practicar, de estar regañando, corriendo. Eso no es exhortación. En la Biblia, exhortación es dar aliento. Eso es lo que significa exhortar. Exhortar quiere decir dar aliento. Quiere decir sacar, que es sacar aliento de aquí y pasarlo allí. Exhortar quiere decir, David siempre nos ayuda. David, ayúdanos con esta ilustración. Vamos a pie un momento. Desde ahí. No veo, de pie. Exhortar quiere decir que David tiene algo adentro. Está lleno de aire. Pero usted falta aire. Ahora, si usted está lleno de aire y otro falta aire, ¿usted qué va a hacer? Entonces, ¿cómo le va a dar aire? No, siempre haga como Jesús. ¿Qué es? Eso es exhortar. Técnicamente exhortar es, yo tengo aire,
y yo voy a pasar aire a otro. Yo tengo ánimo, paso ánimo. Jesús tenía espíritu, pasó espíritu. Y dijo, recibir el espíritu. Eso es exhalar. Pero en esta clase de exhalar no es el exhalar de expulsar el aire sucio, sino es exhalar de pasar aire que hay en mí, pasarlo a otro. Y por eso se llama exhortar. Es pasar aire a otro. Yo pregunto, ¿hay muchos a quien hay que pasar aire? ¿Usted no conoce unos a quien hay que pasar aire? ¿No hay servidores en su ciudad a donde hay que pasar aire? Por eso muchas cosas no funcionan de nosotros, porque no pasamos aire. Damos órdenes, le decimos qué tienen que hacer, y hasta le decimos de qué van a morir si no lo hacen. Perdónenme la expresión. Lo he oído a veces cómo hacen. Para animar a los hermanos a hacer, le decimos hay que hacer. Pero si no hace, va a haber 1000 años donde usted va a llorar todos los días por no haber hecho. ¿Usted cree que lo está alentando? Lo está más bien asustando de muerte. Es como los antiguos papás. Hijo, quiero que hagas eso. Y si no, tengo 10 barazos. Él va a trabajar, tal vez sí, pero con ánimo no. Con aliento, alegría no. Hermano, nosotros necesitamos ser estos que damos aliento. Pero para eso, para dar aliento, usted necesita ver la obra de Dios. Dentro de esta obra de Dios hay algo que tenemos que derrotar. Nuestro corazón para éxito personal. Este Bernabé no estaba preocupado por éxito personal. Muchas veces nosotros no vemos la expansión de la obra porque estamos preocupados por nuestra imagen y nuestro propio éxito. No hacemos las cosas con un corazón puro realmente para la obra de Dios. A veces no queremos soltar ciertas cosas porque lo hacemos bien y queremos, pero eso no es lo mejor para la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Dios quiere producir un cuerpo. Suponga que yo sé enseñar muy bien y todo el mundo le gusta escucharme en la enseñanza. Pero Dios pone a mi lado unos jóvenes. Pero yo no quiero dejar a ellos enseñar porque la gente no les gusta tanto cuando ellos enseñan. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que lo importante es la efectividad. Entonces yo prefiero enseñar y yo no dejo a ellos enseñar nada, en vez de yo perfeccionar a ellos. Entonces yo estoy preocupado por éxito. Dios preferiría ver que yo desaparezca y estos 3 surjan, aun si lo hacen menor que yo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el cuerpo, no en el éxito personal. Muchos de nosotros estamos demasiado empeñados en el éxito personal. Muchos de nosotros queremos que los demás nos dan una calificación, 5 estrellas, una iglesia 5 estrellas. Queremos que nos aprueben, queremos hacer cosas para impresionar a otros. Todo eso es motivación impura. Tenemos que aprender a solo hacer para que la obra de Dios avance. A ver, nosotros queremos ser
miembros de 5 talentos. Queremos buscar los miembros de 5 talentos. Pero ¿saben qué? Por causa del cuerpo, Dios prefería 5 miembros de un talento funcionando, aun si hacen las cosas en menor grado y escala que uno de 5. Pero Dios prefería ver esos 5 funcionando que uno de 5 talentos teniendo éxito. Haciendo todo. Y aun cuando hace de 5, lo hace mejor que los 5 de 1. Pero Dios prefiere los 5 de 1, porque los 5 de 1 sí tienen manifestación de cuerpo. Y Él murió por el cuerpo, no por el éxito de un miembro. Bernabé tenía ese espíritu. Él no estaba tras éxito personal. Él quería ver la obra de Dios prosperar. Por eso para él era fácil ir a buscar a alguien que tuviese hasta más capacidad de él, porque él no tenía miedo de que me van a quitar el curul, porque nunca tuvo un curul. No tuvo un curul. Entonces para Bernabé, el día que el Espíritu, que ya vamos a ver el día que el Espíritu dijo, hasta aquí contigo, ya quiero seguir con el otro, él no tenía ningún problema. Él daba pase rápido. Porque él le interesaba ver la prosperidad de la obra de Dios. Conmigo o sin mí, a Bernabé no le importaba. Si lo va a hacer a través de mí, aleluya. Si lo va a hacer a través de Pablo, aleluya. Pero muchos de nosotros no sentimos así. Porque nuestro corazón no es para la obra de Dios, es para nosotros mismos. Entonces, hermano, que Dios nos dé la gracia de realmente que Él puede ganar en nosotros un corazón para la obra de Dios. Para la obra. Otra vez, eso nos guiará a estar pendiente de los tiempos de Dios. El tiempo de Dios. Dios tal vez me está usando hoy, pero mañana quiere usar a otro. Si yo estoy afinado a la obra de Dios, yo sabré, ya no es mi tiempo. Tomaré un paso atrás y dejaré a Dios usar a lo que Dios quiere usar hoy. No porque yo me jubilé, no es porque yo tengo esa actitud, ahora yo voy a estar quieto. Muchas veces es una quietud de resentimiento. Ya no voy a hacer nada. Esa persona no está para la obra de Dios. Estoy hablando de alguien, hermano, que conoce el tiempo de Dios. También conoce el tiempo de Dios en una persona. Sabe cuando Él está perfeccionando, pero no es su tiempo. Entonces no lo empuja a que fracase. También si falla, Él no pierde ánimo con Él, porque sabe, esto es cuestión de seguir perfeccionando. Es cuestión de que todavía su tiempo no ha llegado. Y lo sigue perfeccionando, aunque se levantó, cayó, lo ayuda. Porque Él sabe que todavía el tiempo de Él no ha llegado. Voy a seguirlo ayudando. También Él supo sus propios límites. Cuando Él se dio cuenta, bueno, yo hice mi parte, pero ya es tiempo de la porción de otro. Él sabía, no, yo tengo que pasarlo a otro. Pedro era pendiente de cómo Dios trabajaba en el tiempo. Muchos de nosotros, Dios me usó hoy, pero mañana Dios quiere usar otro. Pero yo insisto, porque como Dios me usó ayer, ¿cómo no me va a usar hoy? Y yo insisto. Y la obra de Dios sufre, porque yo no supe dejar que el Espíritu ya usara otro, porque mi tiempo ya no era. ¿Eso quiere decir que yo soy menos miembro? No. Solamente quiere decir que hay un Dios soberano que maneja las cosas por tiempos. Yo puedo ser muy usado en un lugar, luego Dios trae a otro hermano. Y
Ya hace tiempo Dios quiere usar ese hermano. Pero yo sigo peleando. No. ¿Cómo va a correr el butaco? ¿Cómo así este hermano me va a correr el butaco? Eso me pasó en Bogotá, un hermano. Lo que pasa es que tú no quieres que te quiten el butaco. Yo le dije, ¿sabe qué? Para mí está todo bien porque ni tengo butaco. No tengo butaco. A la persona que Dios quiere usar, que Dios lo use. Que Dios lo use. Entonces, hermano, nosotros necesitamos también ser una persona. Cuando yo tengo corazón para la obra de Dios, debo tener corazón para el tiempo de Dios. Saber cuándo Dios está usando a usted, cuándo va a usar a otro. Saber cuándo insistir en algo y cuándo no insistir. Saber cuándo Dios está bendiciendo algo y cuándo Dios no está bendiciendo. ¿Sabe? Yo no puedo ir a otra localidad y yo veo algo en Barranquilla. Yo digo, wow, eso funciona. Yo voy a volver y voy a poner eso en Bogotá. No, pare, tengo que orar. Porque tal vez Dios va a bendecir eso en Barranquilla. Pero puede ser en Bogotá, Dios ni siquiera quiere que lo haga. Yo tengo que estar pendiente de la obra de Dios. Por eso siempre nos han enseñado, nunca debemos trasplantar nada de un lugar para otro. Aun si yo veo algo funcionando muy bien en una localidad, yo debo volver y orar. Junto con los hermanos, ministrar delante del Señor para saber qué debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. No ve la gente por estar metido haciendo lo que ven en otros, no consultaron el Espíritu y ellos lo intentaron hacer y fracasaron, perdieron plata, perdieron gente, perdieron muchas cosas. Usted dice, ¿eso no era bueno? Sí, era bueno, pero es que usted no conoce cómo Dios trabaja. Tenía que haber orado hasta que Dios hubiese hecho algo ahí o hubiera dicho que no. No se puede hacer eso aquí. Entonces usted dice, amén. Señor, ¿cuándo quiere que lo hagamos? Yo te digo más adelante. Yo necesito estar pendiente de Él. No iglesias copietas. Usted dice, yo no puedo aprender en otra iglesia. Claro, pero no debe implementar, debe volver a orar. Hasta que Dios le muestra si debe hacer o cómo debe hacer. Y es curioso, hay cosas que se han iniciado en la localidad, pero tuvo éxito por 2 meses. Usted vuelve 6 meses después, ellos también lo abandonó porque no funcionó. Y usted está tratando de hacer cosas que aún todavía el Espíritu no ha sellado. Es tiempo, hermano, que aprendamos a ministrar al Señor. Y tengamos comunión, pero siempre buscando la obra de Dios, la obra de Dios. Entonces yo necesito aprender la obra de Dios, conocer a Dios, conocer los tiempos de Dios y saber someterme a los tiempos de Dios. Amén. Otro punto, hermano, importante que